Mira, profe, este es el control de la segunda semana, no tiene que ver con rectas y planos, no, el control de la, incluso el control que están tomando en este momento, ya mismo proyecto uno, que es el que vamos a resolver, incluso no tomaron ni siquiera del capítulo 2, tomaron más que todo del capítulo 3, que ya tiene que ver con funciones. Así que por ahí tomaron unos cuantos del capítulo 2. El capítulo de rectas y planos es el capítulo número 1, no es el capítulo 2. Este control ya es la segunda semana, el capítulo 2. Pero están tomando capítulo 3 también. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto que va de R2 a R o que va de R3 a R? De R2 a R quiere decir que tú inicias con dos variables y el resultado te da un valor real, un valor Z. Y estas son las funciones con las que nosotros vamos a estar trabajando. Funciones Z igual a f de x, y. ¿Sí? Estas son las funciones con las que nosotros vamos a estar trabajando. Por ejemplo, me voy a inventar ahorita z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces tú tienes una función que depende de dos variables. La función va a ser la z va a ser la función. Y la x y la y van a ser las variables independientes. ¿Ok? O puede ser una función de este tipo, z igual a raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Me estoy inventando, sí me estoy inventando. O puede ser z igual al logaritmo de x por y, una función de dos variables, ¿sí? Estas son las funciones que nosotros vamos a estar graficando a cada rato. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, en vez de escribir z, si tú quieres, puedes escribir f de x, y. Es decir, f de x, y igual a, qué sé yo, la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Me estoy inventando, como les digo, estas funciones, ¿no? En vez de escribir la letra z, puedes escribir f de x, y, tal como lo estoy poniendo aquí, ¿sí? Entonces tú reemplazas un valor de x, un valor de y el resultado te da un valor z. Estas funciones que van de R2 a R, se las grafica en el plano en tres dimensiones, el plano con el que hemos estado trabajando, el de aquí, X, Y, Z. ¿Ya? Si tú tienes una función que va de R3 a R, en cambio quiere decir que es una función de tres variables, es decir, es una función W que depende de X, de Y de Z, una función de tres variables, ¿no? Un ejemplo que me voy a inventar en este momento, f de x, y, z es igual a x más y más z. Ya me la estoy inventando nada más. Como es una función de tres variables, el gráfico está en cuatro dimensiones y obviamente esto no vamos a poder graficarlo, ¿ya? Por eso les estoy diciendo que más vamos a trabajar con este tipo de funciones. Como esto de aquí son funciones, a las funciones ustedes pueden calcularle dominio, pueden calcularle rango, pueden calcularle límites, pueden calcularle derivadas y todo eso se va a trabajar en este capítulo. Este sería el capítulo número 3. Miren que el capítulo número 2 es lo que nosotros estábamos viendo el día de ayer, pero lo vamos a dejar en pausa un momento para que aprendan esto del capítulo número 3, que es lo que vi que están tomando, ¿ok? Espero que estemos de acuerdo todos en eso. Entonces, este tipo de funciones sí las pueden trabajar ustedes analíticamente, pero no se las va a graficar. Las que vamos a graficar son las de acá. Muy bien. ¿Cómo se le calcula el dominio a una función? Bueno, ustedes tienen todos los métodos que aprendieron en el pre para poder calcular el dominio. Ustedes pueden hacerlo con ayuda del gráfico, ¿ya? Pueden hacerlo con ayuda del gráfico, pero lo más rápido para poder calcular el dominio de una función es con qué cosa. Eduardo, te cuento que mira, ve, los dos controles que he visto, los dos controles son capítulo 3 combinado con capítulo 2. ¿Ya? Entonces, ya, por eso estoy enseñando esto de aquí. Tampoco es que le van a tomar todo el capítulo 3, no. Solo es lo de encimita, por encimita, lo primerito, nada más. Eso es lo que he visto. En los dos que yo he visto han tomado eso. Listo. El dominio, ¿cómo se lo calcula? Pues con las restricciones.
Restricciones. Así es, con las restricciones nosotros vamos a calcular el dominio de una función. Esa es la manera más rápida. Ahora, ¿se acuerdan que el cálculo de una variable, el dominio ustedes lo veían en el eje X, ¿no? Ese era el dominio, en cálculo de una variable o en el pre. En cambio, aquí el dominio ya no va a ser un intervalo, ya no va a ser un intervalo en el eje X, sino que el dominio va a ser ¿cómo le llamamos? Una región ubicada en el plano XY, ¿ya? Ese va a ser el dominio, una región, una figura, que puede ser un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, cualquier otra figura, una circunferencia, una elipse, lo que sea. El dominio va a estar en el plano XY, ¿ya? El dominio de la función f de x, y. Por ejemplo, miren, si yo tengo la función f de x, y igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? Quiero calcularle el dominio de esta función, ¿ya? Una función de dos variables. ¿Cómo le calculo el dominio? Con las restricciones, ¿ya? ¿Cuál sería la restricción aquí? Bueno, yo tengo esta raíz y nosotros sabemos que todo lo que está dentro de la raíz, ¿qué debe ser? 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿qué debe ser? Mayor o igual a 0, ¿ya? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Entonces aquí, si nosotros despejamos, nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. Y este sería el dominio de la función, ¿ya? Ese sería el dominio. Este dominio no es nada más que la parte interna de una circunferencia de radio 2. Una circunferencia de radio 2 y el dominio quedaría pintado todo lo que está acá adentro. A ver, esto de aquí esto que voy a mencionar lo vamos a aprender en el capítulo número 2, sino que la clase de hoy día, como les digo, es netamente para el control, así que tengo que como que explicar un poquito saltado, pero ya mañana vemos los temas bien, ya vemos los temas bien. Esta gráfica es la gráfica de una semiesfera, ¿ya? Semiesfera. El dominio está en el plano XY. Entonces, háganse la imagen en su cabeza. A ver, tú tienes la mitad de una esfera, una semiesfera, ¿ya? ¿Y qué sucede si esta semiesfera tú la aplastas o la proyectas? Mejor digamos proyectar. Si tú la proyectas contra el plano XY, entonces el dominio te va a quedar esto de aquí, ¿ya? Básicamente eso es el dominio, chicos. Escoger la figura, cualquier figura, y aplastarla contra el plano XY. Yo les recomiendo que para hacer el control, descárguense en el programa GeoGebra, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo para ciertas figuras que no conozcan. Eh, y aquí, ¿no? Ponen aquí graficar en 3 dimensiones. Si quieren le quitan esta vaina, o si no, no le quitan. Y entonces, por ejemplo, miren, voy a graficar la función que está aquí. Y la pongo así. Puedo poner f de x, y. Si ustedes quieren, pueden ponerlo así. Lo acepta el programa. O pueden poner z. Z igual a raíz de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Perdón, al cuadrado. Y como ven, sale una semiesfera. Ya, pues obviamente yo porque me sé la gráfica, ¿no? Pero ustedes también se la van a tener que aprender cuando ya veamos el capítulo 2 bien. Y si esta semiesfera yo la proyecto al plano XY, recuerden que el eje Y es el eje verde y el eje X es el eje rojo, este sería el dominio de la gráfica. La proyección, aplastar la figura, que como ustedes ven es una circunferencia de radio 2. ¿Ya? Estamos clarineta, ¿no? ¿Se ven? Se ve bonito, ¿no? Descárguense en este programa que les va a servir mucho para el control. Y ahí grafican rapidito y ya. O pueden hacer esto, mira, sin necesidad de utilizar restricciones, graficas a la función aquí, la pones aquí y mueves los ejes. Ya sabes, el eje verde es el eje Y, el eje X es el eje rojo. La proyectas contra el plano XY, así, y ese sería el dominio. ¿Ya? Ese sería el dominio. Miren, les digo esto porque, a ver, déjenme aquí abrir un control que tengo. A ver, primero déjenme ver si está el nombre de la persona para tapárselo, porque ya saben que esa vaina es privada, pues, ¿no? Si no tiene nombre, lo proyecto. Si tiene nombre, lo quito, ¿no? No, no tiene nombre. No tiene nombre. Déjame ver, tampoco tiene nombre. Ya, chévere. Acá. Entonces es el de aquí. Déjenme abrir el archivo. Era el de aquí. Y vamos a copiar este de aquí.
¿Ya? Entonces, déjenme ponerlo acá en el mismo PDF anterior. Listo. Entonces, miren lo que me piden aquí en esta pregunta. Pregunta 4 del control. El dominio de esta función. Está vaquita esto. El dominio de esta función z. Logaritmo de x más y. ¿Qué tienes que hacer? La restricción. ¿Cuál es la restricción? Que lo que está dentro del logaritmo que debe ser mayor a 0. Entonces, x más y mayor a 0. Ahí está esa pregunta. Está compartiendo, profe. Ah, no estoy compartiendo. Disculpen, No perdón. está compartiendo. Estoy viendo su cara. Sí, sí, disculpen. Ahí, ya, ahí, disculpen. Este, y ahí sí estoy compartiendo, ¿verdad? Estamos claros, ¿no? Ahí, Sí. ahí. Ya, entonces miren, aquí ¿qué dice? Pregunta 4. El dominio de esta función. Logaritmo de x más y. Entonces la restricción, ¿cuál es la restricción? Que lo que está dentro del logaritmo debe ser mayor a 0. Y esa sería la respuesta. X más y mayor a 0. ¿Sí ven? Mayor o igual no, porque lo que está dentro no puede ser igual a 0, ¿no? Y qué pésima forma de escribir esto aquí en un control. Entonces, x más y mayor a 0. Esa sería la respuesta de esta pregunta. Muy bien, a ver, veamos otra cosa. Eso con respecto al dominio. Con respecto al rango de una función, ¿qué sucede con el rango? Porque también ahí, por ahí hay una pregunta que tiene que ver con el rango. Eh, Estas funciones con las que vamos a trabajar, recuerden, se llaman funciones escalares. Funciones escalares son funciones que van de Rn y llega a R. ¿Ya? Entonces, este es el dominio de la función. Es una pregunta. Dígame, dígame. En R3 no nos van a dar dominio, solo en R2. No, también te pueden dar una función así, mira, una función f de x, y, z, igual a, qué sé yo, vamos a ponerle arcoseno de x más y más z menos 1. Ya, me estoy inventando, así nada más, me estoy inventando. Entonces una función de 3 variables, pero el gráfico obviamente no lo vas a poder hacer porque como es una función de 3 variables, la gráfica está en R4, ¿ya? Pero la restricción sí se puede encontrar. Entonces, el dominio, el DOM de esta función, ¿cuál sería? ¿Cuál es la restricción? Pues que lo que está dentro de la función arcoseno debe ser un número que esté entre quién y quién. A ver, ¿quién se acuerda? La función arcoseno, ¿cuál es la restricción? Lo que En está dentro. medio, eh, Mm, entre... No era uno y menos uno. así es, entre menos uno y uno, sí, es correcto. Entre menos uno y uno, perfecto. Correcto. Entonces, este es el dominio. Y ahí si se puede simplificar un poquito, se lo simplifica y si no, pues no. Ese sería el dominio. Pregunte. Enciende el audio y pregúnteme, Dylan Segovia. Pero rápido, pedirla, pues rápido. No se me duerma. Comienza este muchacho. Ya, a ver, entonces, ya, así es con las restricciones, ¿no? El dominio se lo Hable encuentra con las serio, restricciones. profe. Hable serio. Tiene miradores ahí. Sí, está Enamorado el muchacho. enamorada, muchacha. Entonces, a ver, el rango, ¿cómo se encuentra el rango? Recuerden que cuando ustedes le dan una función de este tipo, ya, esto es del pre, pues, ¿no? Este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada, ¿sí? Conjunto de llegada. Y de aquí se saca el rango, pues, ¿no? De aquí se saca el dominio, de aquí se saca el dominio de la función, y en cambio de acá se saca el rango de la función, ¿no? Espero que sí se acuerden de eso, ¿no? Entonces, quiere decir que el rango de una función está en los reales, de una función de dos variables o de n variables. El rango de una función de n variables está en los reales. En cambio, el dominio está en Rn, ¿sí? Si trabajas con una función de dos variables, el dominio está en R2. Si trabajas con una función de tres variables, el dominio está en R3 y así sucesivamente. Ya, entonces, el rango de una función está en los reales. ¿Y por qué les digo esto de aquí? Para poder responder esta pregunta del control. Creo que es la de aquí, creo. Hola, acá déjenme ver bien. Que decía, ya se me cerró el archivo. A ver, déjenme ver qué dice la de aquí. Pasen las capturas al grupo de WhatsApp, profesor.
Sirve No, para archivar yo de envío, gestión yo más envío adelante. el PDF, yo lo envío. Allá es la 1 y la 2 entonces. El PDF yo envío Sabe. aquí. Entonces, miren, por ejemplo, el de aquí. Pregunta número 2. Pregunta vaquita. ¿Qué se me dice el archivo acá? No, aquí mismo pongámoslo. ¿Qué dice esta pregunta? Dice lo siguiente. A ver. Para una función de dos variables, se puede afirmar ¿qué cosa? Su dominio está en los reales. Ya sabemos que esto es falso. ¿Por qué? Porque si la función es de dos variables, el dominio está en R2. Eso lo acabé de mencionar en este momento. Dice, su gráfica está en R2. También es falso. ¿Por qué? Porque si la función es de dos variables, el gráfico está en R3. ¿Ya? Si la función es de tres variables, el gráfico está en R4. ¿Ya? Dice aquí, tiene tres variables independientes. Eso es falso, porque yo les había mencionado que si yo tengo una función z igual a f de x, y, una función de dos variables, estas dos variables son las variables independientes. ¿Ya? Variables independientes. Es decir, una función de dos variables tiene dos variables independientes. Una función de tres variables tiene tres variables independientes. ¿Está claro? Entonces, por eso es falso. Una función de dos variables tiene tres variables independientes. Falso. Y esto es lo que acabamos de aprender en este momento, que el rango está en R. Efectivamente, para una función que está en Rn, el rango está en los reales. Y por eso esa es la Fíjate, verdadera. Dígame, dígame. una pregunta. Me Cuéntame. dice su gráfica está en R2. O sea, cuando tengo dos variables, El mi gráfico gráfica está en está en R3. R3. Así es. Es Y como cuando tengo tres variables en R4. cuando tú tenías esto, ¿Cómo? y igual a f de x, y igual a f de x, ¿en qué graficabas? En el plano cartesiano, ¿eso qué? En, En sí, R2, graficabas en R2. O sea, una función de una en variable, R2, sí. una función de una variable, graficabas en R2. Entonces, una función de dos variables la vas a tener que graficar en R3. Una función de tres variables la vas a tener que graficar en R4. Obviamente esto ya no se puede, ¿no? ¿Y R4 cómo es el plano? No, pues no se Por puede. eso me le voy Póngase serio. preguntando. En R... Póngase serio, caballero. Pues eso no se puede. Ya, Un ya. Triceratops, mister. Un tercer actor, así es, ya. Este, solamente vamos a graficar hasta aquí, hasta R3, pues, ¿no? Déjenme ver qué más preguntas tiene este control para en base a eso enseñarles los que tengo que enseñar. Ah, ya, miren, veamos esta pregunta, la número 5, que también era sobre el dominio. Dejen hacerle, dejen ponerlo acá para que esté todo en el mismo PDF y enviárselos así cuando ya termine. Ya, entonces, esta pregunta número 5 dice lo siguiente, el rango de la función que está aquí. ¿Cuál es el rango de esta función? Miren? ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, como todavía no se saben las gráficas, porque todavía no hemos visto el capítulo número 2 completo, recién ayer empezamos a verlo y aquí están tomando control del capítulo 3 como locos, ¿no? Entonces, en este problema, ¿qué me sirve? Me sirve el graficador. ¿Ya? Me sirve el graficador para ver el rango. ¿Cuál es el rango? Aquí pusieron mal la respuesta, no es de 0 a 4, la respuesta debe ser de 0 a 2, ya van a ver por qué. Entonces, a ver, voy a graficar esto, miren, z igual a raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso voy a graficar. Entonces, vengo acá al graficador. Ay, ay, aquí la tengo ya. Z igual a raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero el rango, ¿dónde tengo que verlo? ¿Se acuerdan ustedes que el dominio lo veían en el eje X y el rango lo veían en el eje Y, ¿no? En cambio aquí el rango Sí, tienen sí. que verlo en el eje Z. El rango está en el eje Z. Entonces, ubícate en el eje Z ahí. Ahí. Entonces, el eje Z, ¿de dónde a dónde va? Mira, ve. El eje Z empieza en 0 y termina en 2. ¿Sí ves? Ahí. Solo mira el eje Z nada más aquí. De 0 a 2. Ese sería el rango para esta función. Esa es la que tenían que haber escogido en este problema. ¿Por qué? Porque esta figura no es nada más que una semiesfera, ya cuando la conozcan, ¿no? Semiesfera de radio 2, ¿ya? Entonces, ahí tendrían, pues, ¿no? Tendrían una esferita de este tipo, disculpen que dibuje así rapidito y feo, ¿no? Sino que ya, pues, para ahorrar tiempo y poder alcanzar todos los temas. De esta manera, y aquí iría de 0 hasta 2, ¿no? Radio 2. Y esto es lo que me importa, lo que va en el eje Z.
Aquí se equivocaron. ¿Viste? Y de manera escrita, ¿cómo saco el rango? No vas a poder. Despejando, ¿qué? No vas a poder. Tienes que graficar la función. Es que nosotros sí vamos a poder, sí vamos a aprender a graficar. Recuerden que yo les mencioné que el capítulo de ayer era solo de gráficas. En ese capítulo vamos a aprender a graficar cualquier tipo de función. Sino que aquí ya se han adelantado el capítulo 3, pues ya. Entonces, ustedes tienen que graficar la función y ver qué sucede en el eje Z, de dónde a dónde va. Y ese sería el rango. Ya nosotros sí vamos a aprender a graficar las funciones para poder encontrar el rango. Chuta, una pena, ¿no? Aquí se equivocó. Valió. Ya, muy bien. Espero que esté clarinete eso, ¿no? A ver, supongamos que yo tengo una figura, miren, de este tipo. Profe, disculpe, una pregunta breve. No. El rango entonces lo veríamos con la variable dependiente, perdón. Dependiente, así es. ¿Y cómo sabemos si los extremos se incluyen o no? ¿Eso también se ve con la gráfica o no? Este, sí, con la gráfica de la función, así es, con la gráfica. Por ejemplo, mira, aquí si yo dibujo esta, sí ves que aquí la esfera está incluida, pues, ¿no? O sea, está sombreada la esfera. Cuando algo no se incluye, eso te sale automáticamente. Déjame ver si con esta gráfica puede ser que salga un paraboloide. Ahí. Entonces, mira, ve, aquí, por ejemplo, esta figura se llama un paraboloide. Ya les voy a poner los nombres de las figuras por si les llegan a aparecer figuritas. Mira que aquí esta gráfica se va hasta el infinito. Entonces, en el eje Z empieza en 0, pero no tiene un tope. Mira que no tiene un tope, así es que continúa, ¿no? Entonces, esta gráfica se va hasta el infinito. O sea, el rango sería desde 0 hasta el infinito. ¿Ya? Ese sería el rango. Así es. A ver. Vamos viendo qué sucede con esta gráfica que acabo de poner en este momento. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa es la gráfica de un paraboloide, así se llama esta figura. ¿Ya? Paraboloide. Como ustedes observaron aquí, la gráfica tiene esta forma con la que voy a dibujarla. Es una parábola como que ha sido rotada, digámosle así. ¿Ya? De esta manera. Y a ver, veamos lo siguiente. Lo que vamos a aprender en este momento es curvas de nivel. Curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es una curva de nivel? Una curva de nivel es trazar, escuchen bien, trazar planos horizontales, de esta forma. Z igual a C, ¿ya? Trazar planos horizontales a la función. Entonces, lo que nosotros estaríamos haciendo prácticamente es intersectar esta función f de x, y o z con un plano horizontal. ¿Ya? Entonces, un plano en diferentes niveles, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo corto, digamos que este plano es como un cuchillo, este plano es z igual c. Entonces, en el momento en el que yo trazo un plano horizontal, se forma un corte, y ese corte va a estar por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces se forma un corte. Un corte entre el plano y la función. Entonces, este corte, yo tengo que proyectarlo al plano XY, proyectarlo al plano XY, y ahí voy a tener una curva de nivel. Eso es lo que se conoce como curva de nivel. ¿Ya? Si yo trazo con un plano, qué sé yo, más arriba o más abajo, vamos a ponerlo más abajito. Si yo trazo otro plano más abajo, disculpen que dibuje así feo, ¿no? Es por el apuro nada más. Entonces aquí se va a formar otro corte, ¿ya? Y ese corte lo proyecto al plano XY, ¿ya? Y ahí voy a tener otra curva de nivel, ¿ya? Entonces, esas son las curvas de nivel. Las curvas de nivel son trazar planos horizontales e intersectarlos con la función. Y esas intersecciones, estas intersecciones que están aquí,
proyectarlas al plano XY. Entonces, en el momento en el que tú las proyectas al plano XY, te va a quedar un gráfico de esta forma, pues, ¿no? Con la primera intersección te queda así, con la segunda intersección te queda así. Y si tú sigues haciendo más intersecciones, pues te va a quedar como una especie de mapa, pues, ¿no? Un mapa de puras elipses o circunferencias, dependiendo del gráfico. Y esas se las llama curvas de nivel, ¿sí? Curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este paraboloide yo lo intersecto con el plano z igual 1, a ver, el paraboloide es z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo intersecto el plano z igual 1 con el paraboloide, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y esta sería la primera curva de nivel, que es una circunferencia con centro en el origen y el radio 1. Si yo intersecto con el plano z igual a 4, digámosle, te va a quedar z, z igual 4 con el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. La intersección te quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Que esto no es nada más que una circunferencia de radio 2. ¿Ya? Si tú lo intersectas con el plano z igual 0, ¿ya? Te va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Quién me dice qué cosa es esto? ¿Qué es x cuadrado más y cuadrado igual a 0? Un punto. Es un punto, ¿no? Y no es cualquier punto, es el origen, es el 0,0. ¿Ya? Entonces, las curvas de nivel de este paraboloide son circunferencias. Y bueno, en z igual 0 vamos a tener aquí el punto, el origen. Así se verían las curvas de nivel. ¿Ya? Voy a hacer solamente dos ejemplos aquí para que ustedes puedan observarlo nada más. Por ejemplo, si yo trazo con z igual 1, ¡pum! Ahí se formaría un corte. Déjenme ver si puedo acercar esta vaina aproximada. O sea, no sé por qué se fue tan feo por allá la gráfica. Bueno, entonces miren, ahí se forma una intersección, ¿no? Yo encuentro esa intersección. Tac, tac, selección. Ahí está esa intersección. Con z igual 1. Si trazo z igual 4, ¡pum! Ya se fue para más arriba esa gráfica. El z igual 4, a ver aquí. Ya se puso feísima la función, la gráfica. No sé por qué se hizo así de fea. No me acuerdo cómo se arregla esta vaina. Pero bueno, pongámosla aquí, z igual 4. Miren, ahí se forma otra intersección. Si pueden verla ahí, ¿no? Ahí arribita, ¿sí? Se forma otra intersección. Si yo encuentro esa intersección, me quedaría una figura de esa manera. Y ahora déjenme borrar todas estas y esas serían las curvas de nivel. Curva de nivel en el nivel 1 y en el nivel 4. En el nivel z igual 1 y en el nivel z igual 4. Pero esas curvas de nivel no pueden estar en el espacio. Ustedes tienen que proyectarlas al plano XY. Y quedarían así. Dos circunferencias, ¿sí? Ahí. Entonces, en base a esto, nosotros ya podemos responder esta pregunta que está aquí. Déjenme ver en cuál era esa, en cuál era esa. Creo que era en esta. Ya, era en esta. Déjenme ponerla. Esa sí la tengo aquí. Creo. No, no está. Así, unidos, aquí está. Déjenme recortarla para ponerla acá y bueno, y explicárselas, ¿no? Aquí. Y entonces, ¿qué dice aquí? Miren, esta sí la marcó bien. ¿Cómo se obtiene una curva de nivel? ¿Cómo se obtiene? Esto es lo que yo les acabo de explicar en este momento. Las curvas de nivel, dice acá última, con curvas en el espacio 3D. Con curvas en el espacio 3D, o sea, no tiene sentido, eso no es. Dice aquí, se obtiene al intersectar la gráfica de Z, o sea, la gráfica de la función, con planos perpendiculares a Z. Con planos perpendiculares a Z. Con planos perpendiculares a la función. Como que va, pero como que no convence del todo. ¿Sí? Ok. Dice aquí, cortando la gráfica por planos paralelos al eje X.
cortando la gráfica con planos paralelos al eje X, que son curvas en el plano YZ. Como que no, ¿ya? Pero miren lo que dice acá, dice, cortando la gráfica de Z con planos horizontales. Cortando la gráfica de la función con planos horizontales y ubicados, aquí es una I, y ubicados a diferentes alturas. Perfecto, como que se asemeja más, ¿no? Cortando la gráfica de la función con planos horizontales, ubicados a diferentes alturas y proyectados en el plano XY. Entonces, esos cortes, ustedes lo tienen que proyectar al plano XY. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Esa es la que más convence, ¿no? Sí, loco. Un man me pone aquí, gracias por ser un buen maestro. Estaremos orando hoy por usted y ese control. Como loco. Ya, entonces, espero que sí esté clarinete eso de ahí, chicos. Déjenme ver qué dice acá. Esto de aquí ya lo hicimos. A ver, espérense, perdón. Esto de aquí. Ah, ya, miren. Por ejemplo, el de aquí, ese sería el 3. El 3, a ver, vamos viendo qué se puede hacer aquí con el 3. Está aquí. Y bueno, vamos a ponerlo acá en el mismo PDF, ¿sí? Para tenerlas aquí. Enviarles una sola a ese PDF y ya tener todo ordenado. Listo, a ver. Dice aquí, las curvas de nivel de la función, a ver, vamos viendo, las curvas de nivel de esta función, z igual a x cuadrado más 2y cuadrado, son elipses, parábolas, círculos o hipérbolas. ¿Se acuerdan que en el problema de acá, las curvas de nivel de esta función eran circunferencias, ¿no? Aquí concluimos circunferencia, circunferencia, un punto, bueno, y los demás van a ser circunferencias. Entonces, las curvas de nivel de esta función eran circunferencias y se va a ver así un mapa, ¿no? En cambio, acá te están preguntando las curvas de nivel de esta función, de esta de aquí. Ya, entonces, ¿cómo se hallan las curvas de nivel? Pues simplemente intersectando esta función con planos de la forma z igual c, donde este valor c, ustedes pueden darle cualquier valor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 0, cualquier valor positivo o negativo, ¿ya? Entonces, a diferentes alturas, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy el valor de z igual 1, entonces me va a quedar x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1. Si yo le doy, por ejemplo, x igual 2, entonces, perdón, z igual 2, te va a quedar x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2. Y continúo, si yo le doy z igual 3, te va a quedar x cuadrado más 2y cuadrado igual a 3. ¿Y qué cosas son estas cosas? Son elipses, ¿ya? Son elipses. Estas figuras son elipses. Entonces, las curvas de nivel de esta función no son nada más que elipses, ¿ya? Esa sería la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Confirmen. Confirmen antes que vayan a la muerte, confirmen. Y las confirmen. Si está clarinete. Déjenme ver si puedo. A ver, déjenme descargar el... Ya, ahí ya resolvimos todas las preguntas de este control. Sí, ya las resolvimos todas. Pregunta 1, 2, 5, 4. Falta la 2. No, 2 sí están todas. 5, 1 y 3. Ya. Déjenme descargar, pero la forma que da es una parábola o cómo. No, no, no. Esto no es... Allá, esto de acá tú dices. ¿A esto te refieres? ¿O a las de acá? Liz. Lo de arriba. Lo de aquí es... A ver, como les dije, no... esto tenemos que aprenderlo bien. En el capítulo número 2, que todavía no estamos viendo esto, funciones de 3 variables. Nosotros solamente nos quedamos con funciones de 2 variables o superficies de 2 variables. Esto es una superficie de 3 variables. La gráfica de esto es un paraboloide también. Es un paraboloide, solo que es un paraboloide un poco aplastado. Entonces, por eso les digo, en el control tengan abierto este programa, porque les va a ayudar bastante para que puedan ver cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí yo pongo z igual a x cuadrado más 2y cuadrado y te queda un paraboloide, solo que parece como una tipo elipse abierta, ¿sí?
Ya, entonces, pero es un paraboloide, se le llama paraboloide, ¿ya? Entonces, si yo trazo un plano horizontal, la intersección, como ustedes ven ahí, va a ser una elipse. ¿Sí? Ahí está, una elipse. Entonces, las curvas de nivel son elipses. A ver, espérense. Voy a dejar de compartir un momentito porque voy a descargar otro control que hice hace un poquito de tiempo para... este es de 10 preguntas. Bueno, este está más chévere. Y vamos a ver qué trick con este control ya. A ver qué podemos hacer. Ya les estoy diciendo, tengan abierto el programa GeoGebra antes de empezar el control. Para que se ayuden, ¿no? Para que se ayuden y no vayan a valer. A ver, listo, ya ahí está descargada esa nota. Muy bien. Déjenme ver qué dice la pregunta número 1. A ver, este es el PDF, ¿no? A ver, dejen borrar esta vaina. Chao, se fueron a dormir. Vamos con esta hojita. Esto de aquí, esta hojita es la que vale, ¿no? Esto no vale, se fueron a dormir. Chao, chao. Esta es la que queremos. Pues prácticamente, no, esto es el inicio del capítulo número 3. Es solamente el inicio. El capítulo 3 es súper gigante, es larguísimo. A ver, pregunta número 1, la de aquí. De una vez, disculpen, de una vez déjenme pasar esto al PDF de nosotros, porque si no después no lo hago y me voy a olvidar de enviarles el PDF. Yo me conozco y no lo voy a hacer, entonces de una vez lo estoy haciendo en este momento. Pregunta número 1, ¿qué dice? Miren, esta pregunta en realidad le hace falta algo para saber si es verdadero o falso, ¿ya? Ya les voy a decir por qué. Aquí me dicen, los niveles, aquí primero que está mal escrito, los niveles de una función se refieren a las curvas de nivel, ¿ya? Los niveles de una función que va de R2 a R son curvas en el plano, ¿ya? Pero aquí deberían haber sido un poquito más específicos. ¿Por qué? Porque yo puedo graficar una curva en el plano R3 y puedo graficar una curva en el plano R2. Entonces sí deberían haber puesto aquí, son curvas en el plano, pero ¿en cuál plano? En el plano R3 o en el plano cartesiano o en el plano XY, ¿no? Como se lo suele llamar el plano R2. Ya, si nosotros asumimos que aquí dice plano XY, las curvas de nivel o los niveles de una función son curvas en el plano XY, la respuesta sería ¿qué cosa? Verdadero, ¿ya? La respuesta sería verdadero, pero vuelvo y repito, esta pregunta no me convence del todo, aquí le hace falta algo, porque puede ser que se refiera a los niveles de la función, tal como nosotros hicimos aquí en este problema, que aquí está la gráfica, pusimos aquí z igual 1, z igual 2, perdón, estas son las intersecciones, puede ser que se refiera a esos niveles de ahí, a esos niveles sin proyectar, ¿ya? Entonces, estas son curvas en el espacio, en cambio. ¿Sí? Son curvas en el espacio. Entonces, este problema sí le hace falta aquí especificar qué cosa. Ya, le hace falta especificar eso. Entonces, si nosotros asumimos que es en R3, las curvas de nivel son curvas que están en el plano R2. Entonces, si aquí diría plano R3, entonces ahí la respuesta sería falso. Ya, entonces esa pregunta la voy a dejar ahí porque incluso yo le dije al estudiante que le diga a su profesor a qué se refería aquí, ¿no? Que le discutan, ¿no? Más que todo por el tema, porque sí le hace falta a esa preguntita responder esa partecita. Esta pregunta número 2. Ya, pregunta número 2, déjenme, como les digo, de una vez ponerle aquí en el PDF, porque si no, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo ya. Y no les voy a enviar el PDF después. Entonces aquí ya de una vez descargo y les envío el PDF. Dice aquí lo siguiente. La ecuación de esta figura de aquí representa un elipsoide
¿ya? Represento ¿qué cosa es un elipsoide? Imaginen como una elipse que tú la haces rotar, ¿ya? Entonces, eso es un elipsoide. Algo como esto, así, ¿ya? Como una pelota de fútbol americano, así. Eso es un elipsoide, ¿ya? Eso de ahí es un elipsoide, algo así, ¿ya? Bueno, aquí me salió penita chueco, ¿no? Entonces, representa un elipsoide con centro en 491. ¿Será verdadero o será falso? Entonces, para este problema, ya, o sea, si ya hubiéramos visto todo el capítulo número 2, hubieran podido responder esto rápido, pero como no lo hemos visto, lo que tendrían que utilizar es rápidamente el graficador, pues, ¿no? 491. ¿Ya? Y escribir todo eso y a ver qué figura sale y dónde está ubicado el centro, ¿no? Venimos aquí rapidito. ¿Qué perdemos? No perdemos nada de tiempo. Antes ganamos, ¿no? No es trampa, es ayuda, pues, ¿no? X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9. Sobre 9 creo que decía. Y más Z cuadrado sobre 1 igual a 1. Miren, ahí está el elipsoide. Bueno, sale así un poco aplastado, pero es porque se me desconfiguró esta vaina. Dejen poner nuevamente el graficador, se me desconfiguró esa nota. A ver, dejen que cargue esta vaina. Ya, y aquí colocamos eso, ¿no? Voy a ponerlo aquí rapidito, 4 más Y cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 1 igual a 1. Ahí está, así debe ser la gráfica, ahí sí. ¿Sí ven? Un elipsoide. ¿Y dónde creen ustedes que está ubicado el centro? ¿O dónde está centrada esta figura? A ver, díganme ustedes. ¿Dónde está centrada esta figura? ¿Dónde tiene su centro? Confirmen. En el origen. En el origen, está totalmente, está perfectamente centrada en el origen, en el 0, 0, 0. Entonces ahí, ¿qué sería esta figura? ¿Un elipsoide con centro en 491? Falso. El centro está en el 0, 0, 0. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. En R3 aplica lo mismo que en R2, ¿verdad? O sea, los denominadores son como que el lado largo, el lado más corto y todo eso, ¿no? Sí, así es, correcto. Así es lo mismo, lo mismo. Idéntico, así es, lo mismo. Ya, sigamos. Sigamos. Pregunta número 3. Vamos viendo qué dice la pregunta número 3. Acá. Ya. ¿Qué dice la pregunta número 3? Tú, ahí. Dice, la gráfica mostrada, la gráfica que está aquí, representa el dominio de la función que está aquí. La gráfica que está aquí representa el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Veamos las restricciones. Lo que está aquí adentro debe ser mayor a 0. Y entonces ahí te queda x cuadrado más y cuadrado mayor a 1. ¿Ya? Este es el dominio de la función. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto es una circunferencia con centro en el origen, radio 1, pero como dice mayor, quiere decir que debo sombrear todo lo que está fuera de la circunferencia y sin incluir la circunferencia, porque solamente dice mayor, no dice igual, solamente mayor, entonces sin incluir la circunferencia, entonces efectivamente viene a ser lo que está dibujado aquí. La respuesta sería verdadera. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este problema? Miren, voy a tomar... Ah, no, esto está A ver, primero que aquí, si ven que aquí han puesto una función de 3 variables. Primero por ahí empecemos, una función de 3 variables, pero sin embargo acá te dan 2 variables. Entonces aquí se han equivocado, es simplemente de tipeo, se han equivocado. Es una función de 2 variables nada más. Ya, una función de 2 variables. Y aquí, como ustedes pueden ver, la restricción sale esta circunferencia, todo lo que está fuera de la circunferencia y coincide con esto, ¿sí? Es verdadera la respuesta. Espero que sí esté claro eso, ¿no? Si tienen preguntas pueden hacerla de una vez. Ahí vamos viendo. Siguiente pregunta, la de aquí. ¿Qué dice? Estamos viendo qué dice. Espero que con esto puedan
ir a hacer ese control rapidito ya mismo y los hagan bien, pues, ¿no? Los que tienen control, ¿no? Dice aquí, la esfera es un tipo, la esfera, miren, la esfera es un tipo específico de paraboloide en el que todos los denominadores son iguales, dándole simetría esférica. Esferis. Primero, ¿qué cosa es un paraboloide? Yo ya les mencioné qué figura es un paraboloide. Es esto. Una figura abierta, una especie de parábola así abierta. ¿Ustedes creen que esto se pueda convertir en una esfera? O sea, jamás. No, no. La esfera es un tipo específico de paraboloide. ¿La esfera se puede convertir en un paraboloide? No, negativo. Un elipsoide, o bueno, una esfera sí podría ser un tipo específico de elipsoide. Este de aquí sí. ¿Por qué les digo esto? Porque una elipse, la ecuación de un elipsoide es esta. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esto lo vamos a estudiar, ya mañana vemos esto. Esta es la ecuación de un elipsoide. Entonces, si el valor de a es igual al valor de b y es igual al valor de c, entonces se convierte en una esfera. ¿Ya? Aquí sí sería verdadero. Si en vez de decir paraboloide dice elipsoide, ahí sí. La esfera es un tipo específico de elipsoide, ahí sí. ¿Ya? En el que todos los denominadores son iguales. Si los denominadores son iguales, ahí aquí dice dándole simetría esférica. Ahí sí sería verdadero. Pero esta respuesta sería falso porque dice paraboloide, ¿no? Falso, sí, falso. Espero que esté claro, ¿no? Continuemos. Continuemos. Espero que esté clarinete esto. Siguiente pregunta. A ver, me queda aquí. Siguiente pregunta esta. Ya, esta de aquí. Aquí hay una hoja vacía. ¿Por qué hay una hoja vacía? Veamos la de aquí. Pregunta 5 dice. El nombre de la cuádrica, el nombre de la cuádrica, el nombre de la figura. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije que habían tres tipos de superficies? Superficies cilíndricas, superficies de revolución y superficies cuádricas. ¿Ya? Entonces, el nombre de la superficie cuádrica que tiene por ecuación esto que está aquí, ¿ya? Todavía nosotros no sabemos las ecuaciones porque no hemos visto todo el capítulo número 2. Así que, ¿qué creen que debería yo hacer con esta figura? Utilizar el graficador, pues, ¿no? En este momento. Entonces, el nombre de esta figura es hiperboloide de una hoja. ¿Qué cosa es un hiperboloide de una hoja primero? Un hiperboloide de una hoja es una figura que parece así como una planta nuclear o como un agujero negro, digamos así. Eso es un paraboloide de una hoja. Perdón, un hiperboloide de una hoja. Esto de aquí, hiperboloide de una hoja. Así se llama esa figura. ¿Ya? Hiperboloide de una hoja. Como la que yo tengo aquí, miren, por ejemplo. Aquí tengo una graficadita. Déjenme ver si la tengo aquí. A ver. No tengo aquí. A ver, déjenme ver. Aquí tengo una. Una bien chévere. Bueno, no me acuerdo dónde está. No me acuerdo dónde está. Vamos graficando esta figura. 4x cuadrado menos y cuadrado más 4z cuadrado igual 4. A ver. Corremos esto. Dice 4x al cuadrado menos y al cuadrado, creo que decía. Ouch, sí. Más 4z cuadrado. Ya se fue esta vaina. Menos y al cuadrado más 4z al cuadrado. Creo que decía igual a 4. No, igual a 4. Creo que decía igual a 4. Sí, igual a 4. Entonces miren, esta figura me da como resultado esto. ¿Ya? Esto de aquí. Y esto de aquí se lo conoce como un hiperboloide de una hoja. Entonces la respuesta sería verdadero. ¿Ya? El nombre de esta cuádrica es un hiperboloide de una hoja. Verdadero. Verdadero. ¿Está claro? Pero espero que sí, ¿no? Esa respuesta sería verdadera. Profe, Cuéntame, cuéntame.
Y podría ponerle una curva de nivel a ese paraboloide para ver qué sale. Ah, sí, hiperboloide. Hiperboloide. Ya, pues reemplázale un valor de z. Reemplázale cualquier valor de z que tú quieras. Por ejemplo, el 1. Aunque el 1 parece que no conviene el 1. No, pero también puedes reemplazarle el 1 si tú quieres. Aunque si tú reemplazas el 1 se va a eliminar el 4 y te sale un punto. Ah, no, no, no. No sale un punto. A ver. Por ejemplo, si tú reemplazas z igual 1, te quedaría aquí 4x cuadrado menos y cuadrado más 4 igual a 4. Ya, aquí estoy reemplazando una curva de nivel. ¿Sí ves? Un plano z igual 1. Estoy cortando en z igual 1. Más o menos por aquí así. Cortando con z igual 1. Y aquí queda una intersección aquí. Y esa es la que estamos averiguando. ¿Cuál es esa intersección? Se elimina el 4 con el 4. Te quedaría 4x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Aquí el y cuadrado pasa acá al otro lado. Te quedaría y cuadrado igual a 4x cuadrado. ¿Ya? Saco raíz cuadrada y te queda y igual a más menos 2x. Y esa curva de nivel son dos rectas, por lo que yo me doy cuenta. ¿Ya? Entonces, dos rectas ahí. Sí despejé bien, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú pones algún otro valor, si pones otro valor, pongámosles el 2, pongámosles el 2, z igual 2. Si z es igual 2, entonces te quedaría 4x cuadrado menos y cuadrado más, o no, más 16 sería, ¿no? La z vale 2. 2 por 2, 4 y por 4, 16. 16 igual a 4. Entonces te quedaría 4x cuadrado menos y cuadrado igual a menos 12. Multiplicamos por menos todo y te quedaría y cuadrado menos 4x cuadrado igual a 12. ¿Ya? Así quedaría. Dividimos todo para 12 y te quedaría y cuadrado sobre 12 menos x cuadrado sobre 3 igual a 1. ¿Y esta figura qué sería? En cambio serían hipérbolas. ¿Ya? Hipérbolas. ¿Está claro? Sí. Espérenme un ratitito. Ya listo. Entonces, así se sacan las curvas de nivel, ¿no? Dependiendo en el nivel que ustedes quieran. Por ejemplo, esta figura tiene dos diferentes curvas de nivel. Está formado por rectas y por hipérbolas. Y bueno, tocaría sacar más niveles para ver qué tipo de otras curvas tienes, pues, ¿no? Bien, veamos el que sigue. Ese sería el 5, problema 6. Ya. Yo les voy a pasar al grupo de WhatsApp este PDF para que los tengan. Por si les llegan a tocar preguntas similares, ya pues ahí hagan bien, pues no. Hagan bien. Dice aquí, la gráfica representada por esta ecuación es un paraboloide. Primero que ni siquiera no sabemos las ecuaciones, ¿no? Eso tenemos que aprenderlo. No vemos el capítulo número 2 todavía. Si ven, se han saltado el capítulo 3, sí. Bueno, esto es parte del capítulo 2 más que todo, ¿no? Pero todavía no vemos. Entonces tengo que utilizar un graficador para ver qué figura es esta, ¿no? Hasta que ya me aprenda las ecuaciones. Entonces, x cuadrado más y cuadrado más 3 y con z. ¿Ya? Y un paraboloide, ustedes ya saben cuál es la gráfica, ¿no? De un paraboloide. Vamos a borrar esto y quedaría z igual a x cuadrado más y al cuadrado más 3. Y listo. ¿Qué figura me queda? Miren, ahí está, un paraboloide, solo que está subido 3 unidades. Entonces la respuesta sería verdadero. ¿Ya? ¿Cuánto me tomó? 10 segundos graficarla, nada más, ahí está. Verdadero. No pierdo nada. Así que si alguien todavía no hace el control, tenga abierto GeoGebra, ¿no? Para que haga bien.
Bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta acá. ¿Qué dice aquí? A ver, la palabra traza es lo mismo que curva de nivel. La única diferencia es que la traza se traza con z igual 0. ¿Ya? Es como un caso especial, digamos. La palabra traza es lo mismo que curva de nivel, solo que la palabra traza se la utiliza con z igual 0. ¿Ya? Entonces aquí dice la traza o la curva de nivel con el valor z igual 0. ¿Ya? Cuando ustedes le digan traza, es lo mismo que curva de nivel, solo que con este valor. La traza que forma la superficie cuadrática dada por esta ecuación corresponde a una circunferencia si z vale 0 y si a es igual a b. Vamos viendo. Entonces, reemplacemos el valor de z en esta ecuación. Z vale 0, entonces esto se elimina. Y como a es igual a b, entonces reemplazamos en lo que queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, pero b cuadrado es lo mismo que a cuadrado, y eso es igual a 1. Multiplicamos todo por a cuadrado y te queda x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Y efectivamente esto es la ecuación de una circunferencia. ¿Ya? Entonces la respuesta sería verdadero. Espero que esté clarinete eso, ¿no? Muy bien, sigamos la que sigue ya para matar esta vaina. Perdón, acá. Dice aquí, a ver, esta pregunta está facilita. La función de varias variables dada por esta ecuación representa una función que va de R3 y llega a R2. ¿Ya? De R3 a R2. ¿Se acuerdan que las funciones que iban de Rn a R, cómo se las llamaba? De Rn a R, ¿cómo se las llamaba? Funciones escalares. ¿Sí? Escalares. Pero si tú tienes una función que va de Rn y llega a otro Rm, entonces esto se llama una función vectorial. ¿Ya? Este tipo de funciones la vamos a trabajar en el primer parcial, pero por encimita nomás. Pero ya el segundo parcial, todo el segundo parcial se trata de funciones vectoriales. Son funciones un poco más complejas, más complicadas. Entonces, aquí esta función inicia en R3. ¿Qué quiere decir iniciar en R3? Quiere decir que es una función de 3 variables. 3 variables. Esto te indica el número de variables. Entonces aquí, en este problema, efectivamente la función tiene 3 variables, x, y, z. Y esto de acá te indica el número de componentes al final. ¿Cuántas componentes? ¿Por qué componentes? Porque es una función vectorial. El resultado ya no te sale un real. El resultado te sale un vector. Por eso es que miren, aquí la función tiene esta forma. X cuadrado más 2, x más y cuadrado más z cuadrado, más z al cubo. Esto de aquí es un vector, un vector. ¿Ya? Por eso se le llama función vectorial. Entonces, es una función de R3, si efectivamente tiene 3 variables, y termina en R2, efectivamente sí termina en R2 porque tiene 2 componentes el vector. Esta es la primera componente, viene la coma, y esta es la segunda componente. ¿Sí? Entonces, empieza en R3 y termina en R2, la respuesta es verdadera. ¿Estamos claros o no estamos claros? Profe, esto es porque es vectorial, ¿verdad? ¿Cómo? Porque anteriormente usted había dicho que si tiene dos variables de R3 los reales. O sea, Así es, debe ser. aumenta un número al R3, el primer R3, pero como es vectorial solamente es el número de variables. El número de variables, así es. Este aquí es el número de variables, nada más. Así es. Este tipo de funciones no se las va a graficar por si acaso. Las funciones vectoriales no se las puede graficar porque una función vectorial no es nada más que vectores en todas las direcciones ubicadas en el plano cartesiano. ¿Ya? Y se las llama campos vectoriales. Y bueno, y ahí se va a estudiar un montón de cosas súper chéveres. El segundo parcial es súper, súper chévere. Mucho más bacán que el primer parcial. Y ahí se van a estudiar todas estas cosas. Bueno, pregunta 8, pregunta 9. Aquí toca la pregunta 9.
¿Qué dice esta pregunta 9? Vamos viendo. Y aquí, ya, pregunta 9. ¿Qué dice la pregunta 9? La ecuación que está aquí representa un hiperboloide de 2 hojas con eje de simetría en dirección del eje X. A ver, primero, para esto tienen que saberse cuál es la ecuación. ¿Qué cosa es un hiperboloide de 2 hojas? Un hiperboloide de 2 hojas no es nada más que dos paraboloides, uno hacia arriba y otro hacia abajo, así. O puede ser, bueno, aquí estaría el eje de simetría. Aquí estaría el eje de simetría. O puede ser también que el eje de simetría esté en dirección del eje Y. Olvídense de la ecuación por un momento. Esa ecuación no importa por ahora. ¿Ya? Entonces, una se abre para un lado y otra se abre para otro lado, pero son iguales, por si acaso, son iguales. Por aquí está ubicado el centro, por aquí está ubicado el centro. O también puede estar ubicado en dirección del eje X, ¿no? Recuerden que el eje X era así, inclinadito. Entonces, los hiperboloides pueden ser así, en dirección del eje X. ¿Ya? Estoy dibujando el relajo, pues no estoy dibujando bien, ¿no? Estoy dibujando el relajo nada más. Por aquí está el centro. ¿Ya? Esto es en Z, esto es en Y y esto es en X. No importa la ecuación, chicos. No importa la ecuación, lo que importa es el signo negativo. ¿Ya? El signo negativo. Este signo negativo te indica el eje de simetría. ¿Ya? Entonces, si este negativo está en la Z, te indica que la gráfica va a ser de esta forma. ¿Ya? Solamente va a haber un signo negativo, uno. Y ese negativo te indica el eje de simetría. Entonces, esta ecuación, no importa si es o no es un hiperboloide de 2 hojas, pero este negativo me indica el eje de simetría y el eje de simetría va a ser el eje Z. Entonces, aquí me dice que la gráfica es un hiperboloide de 2 hojas con eje de simetría en dirección del eje X y aquí la respuesta es falsa por esto, porque esto no es en dirección del eje X, sino en dirección del eje Z. Para que sea en dirección del eje Z, del eje X, aquí debe ser positivo y acá en X debe ser negativo. Y ahí va a ser con eje de simetría en dirección del eje X. Entonces, es por esto que la ecuación es falsa, ¿no? Por eso de ahí. ¿Está claro? Listo, veamos ya. Así es, perfecto, Carlos. El negativo indica la dirección de cualquier figura, ¿no? Compañero nos está preguntando, el negativo indica la dirección de cualquier figura. No la dirección, sino el eje de simetría. Una cosa es dirección, otra cosa es eje de simetría. Ya, entonces el negativo te indica el eje de simetría. Así es. De cualquier figura, de todas las que vamos a ver el día de mañana, pues, ¿no? Y por último, esta preguntita número 10 dice aquí, la función de varias variables que está aquí representa una función escalar. Confirmen ustedes. Confirmen, vamos, confirmen. No. F, sí, ok. F, ¿no? Ya nosotros sabemos que esta función, ¿qué me está votando? Perfecto, Juliana, Johnny. ¿Qué me está votando esta función? Un vector de 3 componentes, ¿no? Miren, ¿cuántas variables tiene? 2. ¿Cuántas componentes tiene? 1, 2, 3. Entonces, esta es una función vectorial que empieza en R2 y termina en R3. Entonces, no es una función escalar, la respuesta es falsa. ¿Ya? Y bueno, muchachotes, espero que hayan entendido algo y vayan a hacer ese control súper bien. No se olviden de tener el programita abierto por si tienen que graficar alguna figura. Recuerden, ¿no? Recuerden, esta figura se llama un paraboloide. Esta figura se llama un hiperboloide de una hoja. Esta figura se llama un elipsoide. Esto es una esfera, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Y la que vimos ahorita último, esto se llama un hiperboloide de 2 hojas. Así, un hiperboloide de 2 hojas. Hay una figurita especial que es esta, miren. Voy a dibujarla un poquito, lo que se pueda. Puede ser que por ahí les venga.
Esta figura se llama un, fue el nombre. Ahí y aquí para que sea más bonito ahí. Como una silla de montar, pues, ¿no? Como una silla de montar. Esta figura se llama un paraboloide. A ver, déjenme ver. Paraboloide elíptico hiperbólico. Esto de aquí es un paraboloide hiperbólico. ¿Ya? Así se llama esa figura, por si les llega a venir. Un paraboloide hiperbólico. ¿Ya? Y bueno, entonces ya les paso el PDF al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Y eso sería todo por la clase.